El 31 de marzo de 1995, un día que quedaría indeleblemente marcado en la memoria colectiva, los ecos de una intensa disputa se propagaron con fuerza por los corredores de un conocido hospedaje perteneciente a la cadena Days Inn, ubicado en la efervescente urbe de Corpus Christi, en el estado de Texas, en los Estados Unidos de América. Los huéspedes y el personal que se encontraban en el establecimiento esa mañana fueron testigos de cómo dos voces femeninas, en un ascenso dramático de su tonalidad, rompieron la calma matutina con un sonido que presagiaba un trágico desenlace, un estruendoso disparo. Pocos instantes después, la icónica figura de Selena Quintanilla, la celebrada artista, irrumpió en el vestíbulo. Su atuendo, que horas antes había lucido impecable, ahora se encontraba completamente empapado en sangre fresca. Un elocuente testimonio de la brutal agresión de la que acababa de ser víctima. La estrella musical, con la existencia escapándosele, visiblemente malherida y con el pánico más absoluto reflejado en sus ojos, pronunció unas últimas palabras que se grabarían con tinta indeleble en la mente de todos los presentes. Yolanda. 158. Aquella misteriosa alusión, cargada de un significado premonitorio, no era otra que la identificación de la expresidenta de su club de admiradores, una persona que, a lo largo de los efímeros 23 años de vida de la cantante, había compartido a su lado un lapso temporal considerable y, en apariencia, sumamente trascendente. La atmósfera de aquellos instantes, cargada de terror y desconcierto, sellaría el comienzo de una de las narrativas más dolorosas y debatidas en el ámbito de la música latina. En aquel periodo histórico, la música tejana, con su singular amalgama de cadencias y melodías, no se limitaba a ser un mero género musical. Era, en realidad, un auténtico fenómeno cultural que reinaba indiscutiblemente en las listas de popularidad, erigiéndose con autoridad como uno de los subgéneros de la música latina con mayor arraigo y éxito en toda la nación. Selena, poseedora de un carisma inigualable y un talento vocal desbordante, había logrado trascender las fronteras locales con una facilidad asombrosa, consolidándose como la indiscutible reina del Tex-Mex. Su voz, su estilo y su conexión con el público la habían elevado a un pedestal inalcanzable. Sin embargo, aquel suceso fatídico, que nadie pudo haber anticipado, marcó un punto de inflexión absoluto en la trayectoria del género y en el corazón de una comunidad. La popularidad de la música tejana experimentó a partir de entonces un descenso notorio, y la colectividad latina se vio sumida en un profundo vacío, despojada de forma abrupta de una de sus más grandes y queridas figuras de referencia. El crimen que le arrebató la existencia a Selena Quintanilla Pérez, un acto de violencia sin sentido que sacudió los cimientos de la industria, sigue siendo percibido como algo imperdonable e incomprensible, incluso casi 3 décadas después de su lamentable ocurrencia. La interrogante persiste con una fuerza inquebrantable en la mente colectiva. ¿Cómo pudo una persona que se refería a la cantante con un afecto casi filial arrebatarse su preciada vida de manera tan cruel y premeditada? ¿Qué oscuros secretos se ocultaban detrás de un fanatismo que rayaba en lo obsesivo y desbordaba con creces los límites de una admiración saludable? Nos adentraremos con minuciosidad en los pormenores de este lamentable episodio que transformó para siempre el panorama musical y social de una época, dejando un legado de preguntas sin respuesta. A la atenta comunidad que nos acompaña en esta profunda inmersión en los anales de la criminología y los misterios sin resolver, les saludamos cordialmente. Selena Quintanilla Pérez, cuyo nombre resonaría con fuerza en el panteón de las estrellas, vio la luz por primera vez el 16 de abril de 1971, en el vibrante estado de Texas, en los Estados Unidos. Su linaje se originó de la unión de Marcela Ofelia y Abraham Quintanilla Jr., quienes ya habían sido bendecidos con 2 descendientes más, una hija y un hijo, antes de la llegada de la futura intérprete. Cuando Selena contaba con la tierna edad de tan solo 6 años, su progenitor, Abraham, un hombre con un profundo pasado arraigado en la tradición musical de su natal México, percibió con asombro y una preclara visión el inmenso potencial artístico que bullía en su pequeña. Observó en ella una sincronización perfecta y un tono de voz que resonaba con una pureza inusual para su corta edad. Una madurez vocal que auguraba un futuro brillante. Con el anhelo latente de retornar a los escenarios y revivir sus propias glorias musicales, no dudó en incentivar y guiar a su hija hacia el camino del arte sonoro, sembrando en ella la semilla de la pasión.
Esta temprana detección de su talento fue el catalizador que encendería la chispa de una carrera legendaria, aunque, trágicamente, corta. La familia, en su conjunto, se convertiría en parte integral de este viaje, con cada miembro desempeñando un papel crucial en el ascenso meteórico de Selena. Un periplo que combinaría sacrificio, talento y una esperanza inquebrantable. Corría el año 1980, un momento de audacia y grandes decisiones, cuando Quintanilla Jr. tomó una determinación trascendental que cambiaría el rumbo de su familia. Abandonó su empleo como operario de envíos en D Chemical para perseguir un sueño empresarial largamente anhelado, inaugurando su primer establecimiento gastronómico de cocina Tex-Mex en Lake Jackson, al que bautizó con el pintoresco nombre de Papagayos. En aquel recinto, que con ingenio combinaba los auténticos sabores de la cocina regional con el entretenimiento en vivo, Selena, acompañada de sus hermanos A, B, quien se destacaba por su maestría en el bajo, y Suzette, asumiendo con destreza el rol de baterista, solían ofrecer cautivadoras actuaciones musicales. Deleitando a la clientela con su talento emergente y su energía juvenil, la banda empezaba a forjar su identidad. Sin embargo, el destino, caprichoso y voluble, les depararía un giro inesperado y amargo. Al año siguiente, una severa y prolongada caída en los precios del petróleo desencadenó una fuerte recesión económica que golpeó duramente a la región, forzando el irremediable cierre del restaurante. Los Quintanilla, sumidos en la adversidad más profunda, se vieron obligados a declararse en bancarrota y, con un dolor desgarrador, fueron desalojados de su hogar, perdiéndolo todo lo que habían construido. La familia emprendió entonces un nuevo y difícil comienzo, reubicándose en Corpus Christi, también en Texas, en busca de una nueva oportunidad. Fue precisamente en Corpus Christi, una ciudad que se convertiría en el epicentro de su ascenso, donde Quintanilla Jr., con una determinación inquebrantable que demostraba su profunda y casi ciega fe en el talento innato de sus hijos, decidió impulsar de manera más seria y profesional la agrupación musical que había formado. Ahora, el conjunto operaba oficialmente bajo el nombre de Selena y los Dinos, una designación que pronto se grabaría en la memoria de muchos. Él, con una visión estratégica y un espíritu incansable, asumió las riendas como su representante, gestionando sus presentaciones en una diversidad de escenarios que abarcaban desde humildes esquinas callejeras hasta elegantes bodas, animadas fiestas de 15 años y concurridas ferias locales. De esta forma, la banda se transformó en el principal y más vital sustento económico de la familia, una fuente indispensable de ingresos en tiempos de gran necesidad y escasez. Poco a poco, con cada actuación, la popularidad del conjunto comenzó a crecer de forma exponencial, y con ella, surgieron las primeras y prometedoras ofertas para emprender viajes y actuaciones que los llevarían más allá de su localidad natal. Ante esta expansión geográfica y el incremento de las oportunidades, Quintanilla Jr., haciendo gala de su ingenio y espíritu práctico, restauró meticulosamente un antiguo autobús, al que cariñosamente bautizaron Big Bertha. Este vehículo, cargado de sueños, esperanzas y el sudor de toda una familia, se convirtió en el fiel compañero en sus extensas giras por el país. Durante los años iniciales, las recompensas materiales eran escasas. A menudo, los músicos cantaban a cambio de alimento y apenas contaban con el dinero suficiente para cubrir los gastos esenciales de combustible. La vida en la carretera era dura y demandante, pero el compromiso inquebrantable con la música era más fuerte que cualquier dificultad, impulsándolos a seguir adelante. En un giro que en su momento generó una considerable controversia y debate, cuando Selena se encontraba cursando el 8º grado de la enseñanza primaria, su padre, Abraham Quintanilla Jr., tomó la trascendental determinación de retirarla de la escuela formal. Esta decisión, si bien fue duramente criticada por sus profesores, quienes veían en la joven un potencial académico, y por algunos sectores de la comunidad que valoraban la educación tradicional, estaba impulsada por una apremiante necesidad económica y por la firme convicción paterna de que el tiempo de Selena debía dedicarse por completo al desarrollo de su carrera musical emergente. Para su padre, el arte y el escenario eran ahora la prioridad absoluta. No obstante, Selena, dotada de una innata disciplina, una notable inteligencia y una insaciable sed de conocimiento, no abandonó sus estudios de manera definitiva. Por el contrario, optó por la educación por correspondencia.
Demostrando una férrea voluntad y una admirable perseverancia, logró graduarse de secundaria a la edad de 17 años, un hito que trascendía los escenarios y demostraba que su compromiso con el aprendizaje era tan sólido como su pasión por la música. Este camino alternativo le permitió equilibrar su creciente carrera artística con la finalización de su formación académica, un logro destacable en su ya extraordinaria vida. En el año 1984, la talentosa agrupación alcanzó un hito significativo en su prometedora trayectoria al grabar su primer LP, titulado, con la sencillez que caracterizaba sus inicios, Selena y los Dinos. Bajo el auspicio de una discográfica independiente que creyó en su visión, Quintanilla Jr., con una visión estratégica y un profundo entendimiento del panorama musical, deseaba encarecidamente que sus hijos se adentraran en el pujante mundo de la música tejana. Este género, que en aquella época estaba predominantemente liderado por voces masculinas, había alcanzado una notoria popularidad a nivel nacional gracias a la contribución de diversos artistas mexicoamericanos. Consciente de la importancia de la autenticidad cultural y lingüística para conectar profundamente con su público, Selena recibió intensas clases de fonética. Su objetivo era perfeccionar su dicción en su idioma paterno, el español, asegurando que su interpretación no solo fuera melódica, sino también tan impecable y expresiva como su voz. A pesar del lanzamiento del disco y el creciente talento del grupo, la banda enfrentó el rechazo inicial de varios locales de música en Texas que aducían la juventud de sus integrantes y el hecho de que Selena fuese una mujer como barreras insuperables para su presentación. Una muestra de los prejuicios de la época. Lejos de desanimarse o de abandonar su sueño, el grupo mantuvo una dedicación inquebrantable a la grabación de música tejana, y para el año 1988 ya habían logrado lanzar la impresionante cifra de 6 álbumes, consolidando su presencia en la escena. Este esfuerzo constante y una férrea constancia comenzaron a dar sus frutos de manera contundente. En 1987, Selena fue honrada con el codiciado Tejano Music Award en la categoría de vocalista femenina, un reconocimiento que marcó un antes y un después en su trayectoria, catapultando su fama a nuevas e insospechadas alturas. 2 años después de recibir aquel prestigioso galardón, un reconocimiento que sin duda validó su talento y arduo trabajo, la artista aseguró su primer contrato discográfico de gran envergadura con Capital EMI Latin. Esta alianza no solo representaba un avance significativo en su carrera, sino que también le abriría las puertas de par en par a un público mucho más amplio y, eventualmente, global, proyectando su música más allá de las fronteras regionales. Con la llegada de la efervescente década de 1990, Selena ya no era simplemente una figura local o nacional. Su estrella brillaba con una intensidad deslumbrante en el ámbito internacional, consolidándose como una cantante solista de renombre mundial, admirada tanto por sus apasionadas interpretaciones en español como por sus incursiones en inglés. Fue en este periodo de máximo apogeo, en la cima de su popularidad y con su carismática figura acaparando la atención de millones, cuando una persona, de forma inesperada y con consecuencias funestas, se volvería esencial en su existencia. Su nombre era Yolanda Saldívar, y era una ferviente, incluso obsesiva, admiradora de la música tejana. Curiosamente, en un principio, Yolanda mostraba cierto desagrado por el trabajo de Selena, principalmente porque la intérprete había superado en varias ocasiones a sus músicos preferidos, quienes también estaban nominados a los mismos premios, generando en ella una particular rivalidad. Sin embargo, el verano de 1991 traería consigo un cambio radical e irreversible en su percepción. Yolanda, acompañada de su sobrina, asistió a un concierto de Selena en San Antonio. Allí quedó completamente cautivada por la arrolladora presencia escénica de la cantante y por su innegable talento, transformándose de detractora en una incondicional y peligrosamente devota, fanática. Apenas transcurrió un solo día desde aquella reveladora y transformadora experiencia vivida en el concierto, cuando Yolanda Saldívar, impulsada por un nuevo y ardiente entusiasmo que rozaba la obsesión, se lanzó con determinación a la búsqueda de noticias sobre el evento en diversos puntos de venta de periódicos. Su intención era clara: conservar un recuerdo tangible, una prueba física de aquella actuación que tanto la había impactado. Sin embargo, su afanosa búsqueda resultó infructuosa, sin éxito alguno.
No obstante, esta pequeña frustración, lejos de desanimarla, encendió una chispa de ingenio y audacia en su mente. Fue entonces cuando concibió la innovadora idea de establecer un club de admiradores en San Antonio, con el noble propósito declarado de promover y apoyar, de manera organizada, la carrera de la cantante que tanto la había impresionado y cautivado. Determinada a hacer realidad su ambicioso proyecto, intentó contactar a Quintanilla Jr. en 15 ocasiones distintas, demostrando una persistencia férrea y una voluntad inquebrantable que, finalmente, dio sus esperados frutos. Tras conseguir una ansiada reunión con él, el padre de Selena, visiblemente impresionado por su iniciativa y la devoción que demostraba, no solo dio su visto bueno a la creación del club de admiradores, sino que, acto seguido, la designó como su presidenta, otorgándole una posición de poder y confianza. De esta manera, Yolanda asumió la responsabilidad de gestionar la recaudación de $22 por membresía, a cambio de productos exclusivos que promocionaban la imagen de Selena, generando un flujo constante de ingresos. También se encargaba de concertar entrevistas exclusivas con la banda, de organizar la hoja informativa periódica y de mantener a los seguidores al tanto de los futuros conciertos. En aquel entonces, todos los ingresos y beneficios generados por el club eran destinados íntegramente a obras de caridad, un detalle que realzaba el carácter altruista, o al menos así parecía, de la iniciativa. Poco después de asumir su nuevo y absorbente rol en el club de admiradores, Yolanda Saldívar tomó una decisión drástica que denotaba su absoluta y casi fanática dedicación. Abandonó su empleo como enfermera a domicilio, una labor donde asistía a pacientes con cáncer terminal y problemas respiratorios. Esta renuncia la realizó para consagrarse por completo al club de admiradores, a pesar de que este nuevo compromiso le reportaba un salario considerablemente inferior, lo que subrayaba su fervor por la causa de Selena. Inicialmente, Suzette, la hermana de Selena y una figura de confianza en el entorno familiar, actuaba como el principal enlace y canal de comunicación entre Yolanda y el resto de la familia Quintanilla. Sin embargo, en diciembre de 1991, Selena tuvo la oportunidad de conocer personalmente a su fanática más devota y entusiasta, y de ese encuentro germinó una bella y aparentemente sincera amistad. La conexión entre ambas mujeres se profundizó rápidamente, trascendiendo la relación convencional entre artista y admiradora para convertirse en un lazo de confianza, cariño y una cercanía que, a la postre, resultaría sanguinosa. El 2 de abril de 1992 marcó otro evento significativo en la vida personal de Selena, ya que contrajo matrimonio con su guitarrista, Christopher Pérez, con quien mantenía una relación sentimental desde hacía algún tiempo, consolidando su unión. Esta decisión, sin embargo, no contó con la aprobación de Abraham Quintanilla Jr., quien mantuvo numerosos conflictos con su hija debido a esta elección, lo que puso de manifiesto las tensiones internas y las divergencias en el seno familiar, a pesar del éxito creciente y fulgurante de la cantante en la escena musical. Para el año 1994, la visión emprendedora y el esfuerzo incansable de Yolanda Saldívar habían logrado consolidar una base de seguidores verdaderamente impresionante, registrando a más de 8,000 fanáticos en el club. Esta cifra era un claro indicador de su eficiencia y el fervor que despertaba la figura de Selena. En enero de ese mismo año, Selena, con un espíritu emprendedor que trascendía las barreras de la música y la impulsaba a explorar nuevos horizontes comerciales, inauguró 2 exclusivas boutiques bajo el nombre Selena etc. Una de estas tiendas se estableció en Corpus Christi, su ciudad adoptiva, y la otra en San Antonio, estratégicamente elegidas. Ambas tiendas estaban diseñadas para ser verdaderos templos de estilo, ofreciendo no solo prendas de diseño propio, sino que también estaban equipadas en su interior con modernos salones de belleza, brindando una experiencia completa a sus clientas. Gracias a su desempeño ejemplar en la gestión del club de admiradores y a la cercanía que había cultivado meticulosamente con la familia Quintanilla, Yolanda fue ascendida a la posición de gerente de estas tiendas, un puesto de gran responsabilidad que la colocaba en el centro neurálgico de los negocios de la estrella. Para facilitar su gestión, y, aún más importante, para estar más cerca de Selena, la mujer se trasladó desde el sur de San Antonio a Corpus Christi, demostrando con este movimiento su compromiso total y su deseo de integrarse por completo en el círculo íntimo del artista. Todo parecía marchar sobre ruedas, con un éxito empresarial en ascenso que auguraba un futuro prometedor.
hasta que los primeros indicios de alarma y preocupación comenzaron a surgir, velados al principio, pero cada vez más palpables. Recuerda que, para no perderte ninguna de estas historias fascinantes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de seguidores y entusiastas. Los empleados de las boutiques, quienes eran testigos de primera mano de las operaciones diarias, empezaron a expresar quejas sobre la conducta de Yolanda Saldívar, señalando un patrón de comportamiento que les resultaba inquietante y que generaba un palpable ambiente de desconfianza en el entorno laboral. No obstante, Celina, cegada por la abusiva confianza y la lealtad incondicional que le profesaba a su amiga y colaboradora, se negaba rotundamente a creer en estas acusaciones, considerando los comentarios como meras envidias profesionales o malentendidos sin fundamento. Cuando visitaba los locales, Yolanda se comportaba de manera impecable, mostrándose siempre educada, servicial y extremadamente eficiente, lo que reforzaba la percepción positiva e inalterable que la cantante tenía de ella, consolidando la burbuja de engaño. La estrella, en varias ocasiones, incluso llegó a afirmar públicamente que Yolanda era la asistente más eficaz que jamás había tenido, una muestra del profundo arraigo de su confianza, que rozaba la ingenuidad. En septiembre de ese mismo año, Celina dio un paso más en esta relación, que se tornaba cada vez más desequilibrada, al nombrar a Yolanda agente registrada en San Antonio, elevando aún más su nivel de autoridad y poder. Con esta nueva y significativa posición, Yolanda obtuvo autorización para firmar y cobrar cheques, además de tener acceso directo y sin restricciones a las cuentas bancarias asociadas tanto al club de admiradores como a las boutiques. Incluso Selena, en un gesto de absoluta e irreflexiva confianza, le entregó su tarjeta American Express personal para que pudiera gestionar directamente los aspectos financieros del negocio, delegando en ella un poder considerable y abriendo la puerta a futuras irregularidades. Yolanda Saldívar interpretó estas nuevas responsabilidades, este torrente de poder y acceso, como pruebas inequívocas del afecto y la confianza ilimitada que Selena, su ídolo, depositaba en ella, lo que, paradójicamente, exacerbó aún más su ya creciente fanatismo por la cantante. Su dormitorio se transformó, con el tiempo, en un verdadero santuario dedicado por completo a Selena, adornado con una profusión de pósteres, fotografías del artista en cada fase de su carrera y recortes de prensa meticulosamente seleccionados. Incluso llegó a instalar una filmoteca personal, repleta de videos de Selena, los cuales solía reproducir con orgullo, y una devoción casi religiosa para entretener a sus invitados, una muestra más de su profunda y, para algunos, alarmante devoción. Durante una entrevista, varios reporteros del Dallas Morning News, con su agudo ojo periodístico, no pudieron evitar observar esta intensa admiración y afirmaron en sus crónicas que la devoción de Yolanda por la cantante rozaba lo preocupante e incluso lo insano, una advertencia que, lamentablemente, no fue escuchada. Esta misma preocupación era compartida por los empleados de las boutiques, quienes percibían que Yolanda estaba obsesionada con la idea de ser como Selena, imitando sus gestos, su forma de vestir, y aspirando a ocupar un lugar central y, a ser posible, exclusivo en su vida. Además, constantemente intentaba apartar a la cantante del resto del personal, buscando ejercer un control casi total sobre ella, lo que generaba un ambiente de incomodidad, tensión y ostracismo. Sin embargo, Yolanda insistía firmemente y con vehemencia en que su única y pura motivación era proteger a Selena de los asuntos insignificantes y las vicisitudes relacionadas con la gestión diaria de las boutiques, presentándose como una guardiana abnegada de los intereses de la estrella. Con el transcurso del tiempo, la confianza que Selena depositaba en Yolanda alcanzó un punto tan elevado que esta última comenzó a acompañar a la cantante en sus extensas giras, convirtiéndose en una sombra inseparable, una figura constante a su lado en cada viaje. Incluso recibió una copia de las llaves de la casa de Selena, un gesto que simbolizaba la proximidad y la intimidad, casi familiar, de su relación. No obstante, tanta confianza, lejos de fortalecer el vínculo de manera sana y equitativa, pareció cegar a Yolanda, dotándola de un desmedido sentido de poder y autonomía que comenzaría a manifestarse de manera perjudicial y destructiva para todos. Hacia diciembre de 1994, las boutiques Selena etc.
empezaron a experimentar serios y preocupantes problemas financieros, signos innegables de una gestión deficiente. Las cuentas de la compañía carecían de fondos suficientes para sostener las operaciones empresariales más básicas, lo que auguraba una crisis inminente y profunda que amenazaba con derrumbar el naciente imperio de moda de Selena. Paralelamente, y de manera alarmantemente sospechosa, Yolanda hacía un uso recurrente y discrecional de la tarjeta de crédito personal de Selena para sufragar gastos que nada tenían que ver con el ámbito del negocio. Entre estos se incluían el alquiler de lujosos Lincoln Town Cars, el entretenimiento de socios en restaurantes de alta gama, con cenas suntuosas, y la adquisición de 2 teléfonos celulares para su uso personal, un lujo innecesario en un contexto de escasez. Estas transacciones, lejos de ser transparentes, comenzaban a dibujar un patrón de irregularidades y deshonestidad financiera que pronto se volvería innegable. Para no perderte los detalles más cruciales de este caso y otras investigaciones similares, te invitamos a suscribirte al canal y unirte a nuestra creciente comunidad. Las acciones deshonestas y el autoritarismo de Yolanda Saldívar no se detuvieron en la malversación de fondos. Por el contrario, escalaron a un nivel más personal y destructivo. Con un autoritarismo creciente y una conducta tiránica, comenzó a despedir sin piedad a los empleados que le resultaban desagradables, que no se doblegaban a sus caprichos o que, quizás, percibían sus manejos poco éticos y fraudulentos. Esta purga drástica y sistemática redujo de manera significativa el personal de las 2 boutiques, pasando de un total de 38 a tan solo 14 personas, lo que afectó gravemente la operatividad, el ambiente laboral y la moral de los pocos que quedaban. Los trabajadores restantes, alarmados por la conducta errática y autoritaria de la mujer, intentaron advertir a Abraham Quintanilla Jr., el patriarca de la familia, sobre las graves irregularidades que estaban ocurriendo a espaldas de Selena. No obstante, la cantante, en un acto de fe ciega que, a la postre, resultaría trágico, seguía negándose rotundamente a creer que su amiga, en quien había depositado tanta confianza y afecto, fuera capaz de causarle daño a ella o a su floreciente negocio. Su lealtad inquebrantable, teñida de ingenuidad, la impedía ver la verdad de la situación. Eventualmente, Debra Ramírez, prima de Selena, fue contratada con el objetivo de trabajar en las boutiques y asistir a la intérprete en la ambiciosa expansión de su marca hacia el prometedor mercado mexicano. Sin embargo, su permanencia fue efímera, fugaz como un suspiro. Tan solo una semana después de su incorporación, Debra presentó su renuncia, alegando que Yolanda no le proporcionaba información precisa y veraz sobre las ventas y las operaciones del negocio, manteniéndola en la oscuridad. Además, Debra descubrió la alarmante ausencia de recibos de la venta de varios artículos de las boutiques, lo que levantó de inmediato sus sospechas más profundas. Al confrontar a Yolanda con estas flagrantes irregularidades, la respuesta de esta fue tajante, despectiva y llena de desdén, indicándole a Debra que se entrometiera en sus propios asuntos, lo que solo aumentó la tensión y la hizo sentir amenazada, confirmando el clima de intimidación. Pero la espiral de problemas derivados de la gestión de Yolanda Saldívar no terminaba allí. Por el contrario, la lista de conflictos seguía creciendo de manera alarmante y constante, alimentando la desconfianza. Yolanda comenzó a discutir con una frecuencia y una intensidad preocupantes con Martín Gómez, el talentoso diseñador personal de Selena, una figura clave en la imagen de la artista. Gómez, frustrado y exasperado por la injerencia, se quejaba abiertamente de que la mujer estaba manejando de manera inapropiada y poco profesional los asuntos de la cantante, interfiriendo en su trabajo creativo y desvirtuando sus creaciones originales. La situación alcanzó su punto álgido, su clímax de tensión, durante un desfile de modas, un evento crucial para la imagen y el posicionamiento de Selena en la industria. En ese escenario público, Gómez acusó abiertamente a Yolanda de haber destruido algunas de sus creaciones originales, obras que representaban no solo su arte sino también una parte significativa de la identidad visual de la cantante, y de nunca haber saldado sus deudas pendientes con él, un grave incumplimiento contractual. Adicionalmente, el diseñador la señaló de haber instaurado un verdadero reinado del terror dentro de las operaciones de las boutiques, generando un ambiente de miedo, intimidación y absoluto control. Como respuesta a estas graves y públicas acusaciones, Yolanda, de manera subrepticia y con una clara intención de manipulación, empezó a grabar sus conversaciones con Gómez sin su consentimiento
una acción que denotaba su inclinación a la intriga y la búsqueda de pruebas para desacreditarlo. Constantemente juraba a la cantante que el diseñador no estaba actuando en favor de los intereses de las boutiques, sembrando así la discordia y la desconfianza entre Selena y su equipo. Finalmente, cansada de las disputas interminables y buscando una solución que le brindara paz, la cantante decidió diseñar su propia línea de ropa, dejando a Gómez relegado a un segundo plano, un duro golpe profesional. La relación entre Selena y Yolanda, que alguna vez fue fraternal y cercana, comenzó a deteriorarse de forma irremediable, encaminándose hacia un abismo de traición y dolor. Sumérgete aún más en estos intrigantes y complejos casos. Te animamos a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos en cada investigación desvelando la verdad. Con el diseñador Gómez, una figura de autoridad y confianza para Selena. Fuera de escena, la influencia de Yolanda Saldívar sobre los asuntos personales y profesionales de la cantante se hizo aún más pronunciada y descontrolada. El vacío que dejó Gómez fue rápidamente ocupado por la ambiciosa ex enfermera. Sin embargo, el destino, con su intrincada red de sucesos, tenía preparado un nuevo personaje en esta compleja y oscura trama. Posteriormente, la cantante tuvo la oportunidad de conocer a Ricardo Martínez, un respetado médico originario de Monterrey, México. Esta ciudad era precisamente donde Selena albergaba el anhelo de abrir una nueva boutique, expandiendo su imperio de moda a nivel internacional y consolidando su marca en el extranjero. El Dr. Martínez, con sus valiosos contactos en el país vecino y su experiencia empresarial, se convirtió rápidamente en su asesor empresarial, una figura clave y de gran confianza para materializar sus ambiciones transfronterizas. La creciente dependencia de Selena hacia Martínez, tanto en lo profesional como en lo personal, comenzó a generar en Yolanda un sentimiento de profunda envidia y celos. No podía tolerar ver cómo otra persona ocupaba un espacio tan importante en la vida de la artista, especialmente en el ámbito de los negocios, donde ella creía tener un control absoluto. Este sentimiento se agudizó aún más cuando el médico, en un gesto que podría interpretarse como una atención profesional, o quizás con una intención más íntima y personal, empezó a enviar flores a la habitación de hotel donde se hospedaba la cantante. Un detalle que para Yolanda era una clara intromisión y una amenaza a su posición. A raíz de esta situación, Yolanda, con un claro afán de proteger su estatus e infundir desconfianza en la mente de Selena, advirtió a la cantante que el Dr. Martínez podría tener intenciones deshonestas o ulteriormente motivadas, buscando así minar la relación entre ellos y desacreditar al médico. A pesar de estas advertencias y la sombra de duda que intentaba sembrar, la cantante continuó viajando a Monterrey con notable frecuencia, a menudo utilizando ingeniosos disfraces para evitar ser reconocida por el público y mantener un perfil bajo, enfocada en sus objetivos empresariales. En una ocasión particularmente apremiante, la necesidad de Selena por disponer de liquidez inmediata la llevó a aceptar un préstamo de varios miles de dólares por parte del Dr. Martínez, lo que acentuó su dependencia financiera de él y por ende alimentó aún más la creciente frustración y el resentimiento de Yolanda. Por su parte, Yolanda, en un intento desesperado por reafirmar su control sobre Selena y demostrar su innegable valor en la expansión del negocio, también viajó con frecuencia a Monterrey con el pretexto de acelerar el proceso de apertura de la nueva boutique. Sin embargo, su verdadero propósito era mantener vigilada a Selena y, quizás, sabotear la relación con Martínez. Una vez en el local destinado a la tienda, no dudó en intimidar a las costureras con un autoritarismo palpable, declarando con una voz imperativa que si deseaban conservar sus puestos de trabajo, debían estar siempre de su lado. Un claro acto de abuso de poder y manipulación psicológica, que creaba un clima de miedo. No obstante, sus ambiciosos objetivos y su maquiavélica estrategia de control y engaño estaban a punto de truncarse de forma irremediable y definitiva. En enero de 1995, Abraham Quintanilla Jr., el vigilante patriarca de la familia, comenzó a recibir una oleada constante de llamadas telefónicas y cartas de admiradores que, con evidente malestar y frustración, afirmaban haber pagado religiosamente las cuotas de inscripción para unirse al club de admiradores, pero que, a pesar de sus contribuciones monetarias, no habían recibido ninguno de los productos exclusivos ofrecidos como contraprestación, evidenciando una estafa en ciernes. Paralelamente a estas crecientes quejas de los seguidores, en las boutiques de San Antonio y Corpus Christi, los empleados, con preocupación,
notaron un considerable y alarmante aumento de facturas vencidas o simplemente impagas, acumulándose sin una justificación clara. Para estas evidentes irregularidades financieras, Yolanda, de manera sospechosa y evasiva, no supo proporcionar ninguna explicación convincente ni detallada, dejando un vacío de información que solo alimentaba las sospechas más profundas sobre su gestión. La situación dio un giro aún más oscuro y revelador cuando Armando, el propio hermano de Yolanda Saldívar, movido por motivos que aún permanecen en la sombra, se puso en contacto con Martín Gómez y le reveló una verdad grave y perturbadora. Su hermana estaba, de hecho, sustrayendo dinero del club de admiradores de Selena. El diseñador, actuando con prontitud y sintiendo la urgencia de la información, transmitió esta grave confidencia a Abraham Quintanilla Jr. Si bien Armando afirmó estar furioso con el accionar de su hermana y su deshonestidad, nunca hizo público el motivo exacto de la difamación, dejando una sombra de misterio sobre su verdadera motivación para delatarla. Tras una minuciosa y exhaustiva investigación, Quintanilla Jr. descubrió con indignación y una profunda decepción que Yolanda había malversado una suma considerable, $60,000, utilizando para ello un sofisticado esquema de cheques falsificados procedentes tanto del club de admiradores como de las tiendas Selena etc. El 9 de marzo, Quintanilla Jr., armado con las pruebas irrefutables de la malversación y la traición, convocó a una reunión crucial con Selena y su hijo A.B. en Q Productions, con la clara intención de confrontar a Yolanda. Durante el tenso encuentro, le presentó las contundentes evidencias acerca del desvío de fondos, y la mujer, ante la innegable contundencia de los hechos, solo pudo ofrecer un silencio sepulcral, una respuesta que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra, admitiendo su culpa de manera tácita. A pesar de la abrumadora evidencia que la acorralaba y de la amenaza explícita de Abraham Quintanilla Jr. de involucrar a las autoridades policiales si no aportaba pruebas contundentes que desmintieran la flagrante malversación, Yolanda Saldívar se mantuvo firme en su mutismo obstinado, sin intentar defenderse ni ofrecer ninguna coartada creíble, como si esperara que el problema desapareciera por sí solo. Cuando se le preguntó directamente por qué los admiradores no habían recibido los obsequios que les correspondían por sus pagos de membresía, Yolanda, con una actitud descarada y una frialdad perturbadora, replicó que estos estaban intentando obtener los recuerdos de forma gratuita, una excusa débil, poco convincente, y que mostraba su desprecio por los afectados. Acto seguido, y de manera abrupta e irrespetuosa, abandonó la reunión, dejando a los Quintanilla en un estado de estupefacción e incredulidad ante su cinismo. Tras este incidente, Quintanilla Jr., con una determinación inquebrantable y protegiendo los intereses de su hija, le prohibió expresamente a Yolanda volver a contactarse con Selena, cortando de raíz cualquier vínculo futuro. Sin embargo, la cantante, en un acto de lealtad mal entendida, de una ingenuidad peligrosa, o quizás por una conveniencia que aún no comprendía completamente en su totalidad, no deseaba poner fin de inmediato a la amistad entre ambas. Ella aún percibía a Yolanda como un factor esencial en el éxito de su línea de ropa en México, una pieza clave en sus ambiciones empresariales. Y, lo que era más crucial aún, Yolanda tenía en su poder registros y extractos de cuentas bancarias indispensables para la declaración de impuestos. Esta dependencia, tanto comercial como administrativa, la mantenía atada a una relación que ya comenzaba a mostrar signos evidentes de toxicidad y peligro inminente. Un presagio de lo que estaba por venir. Para no perderte los giros más complejos de esta intrigante narrativa y muchas otras historias que desvelamos, te invitamos cordialmente a suscribirte al canal y unirte a nuestra creciente comunidad de seguidores y mentes curiosas. La incredulidad y la preocupación de Abraham Quintanilla Jr. aumentaron exponencialmente cuando cuestionó a Yolanda Saldívar sobre por qué confiaba ciegamente en una desconocida, una tal Ivonne Perales, para manejar asuntos financieros cruciales, en lugar del tesorero oficial del club de admiradores, una persona de confianza y con responsabilidades claras y definidas. Finalmente, y con una creciente certeza que se confirmaba con cada investigación, llegó a la contundente conclusión de que Perales simplemente no existía. Era un nombre inventado, un fantasma, una coartada ficticia diseñada para encubrir sus fraudes y malversaciones. Aquel mismo mes de marzo de 1995, Quintanilla Jr., sintiendo que ya no podía proteger a su hija de las artimañas, los engaños y la creciente peligrosidad de Yolanda,
le comunicó de forma clara y definitiva que ya no era bienvenida en los negocios de la cantante, marcando una ruptura irreconciliable. El 10 de ese mismo mes, Selena y su ya ex amiga sostuvieron una acalorada conversación telefónica, una última y tensa confrontación verbal. La llamada culminó con Selena colgando el teléfono y confesándole a su esposo, Christopher Pérez, con una mezcla de tristeza y alivio, que ya no podía confiar en Yolanda, una declaración que sellaba el fin de su relación. Este fue el punto de inflexión, el momento decisivo en el que Selena tomó el control. Inmediatamente después, la cantante procedió a retirar el nombre de Yolanda de la cuenta bancaria de la boutique, un paso vital y urgente para recuperar el control financiero de sus empresas. Además, la reemplazó en el cargo de presidenta del Club de Admiradores, eliminando así su acceso a cualquier tipo de gestión o recurso. Selena estaba decidida a cortar lazos por completo, aunque sabía que el costo emocional sería alto y el proceso doloroso. Al día siguiente de ser despojada de sus funciones y perder todo el poder que había acumulado, Yolanda Saldívar, con una frialdad perturbadora y una determinación sombría, se personó en Play Store Shoot, un establecimiento especializado en la venta de armas y prácticas de tiro en San Antonio. Allí, con una calma que helaba la sangre, adquirió un revólver Taurus 80 y 5 de calibre 38, caracterizado por un cañón recortado, y municiones de punta hueca del mismo calibre, diseñadas específicamente para infligir heridas más graves y devastadoras que las balas convencionales, lo que ya indicaba una intención nefasta. Al vendedor, Yolanda le esgrimió una excusa que, en retrospectiva, resulta irónica y escalofriante por su posterior significado. Afirmó que necesitaba el arma para su protección personal en su trabajo como enfermera a domicilio, ya que supuestamente los familiares de una paciente la habían amenazado, una historia aparentemente plausible que ocultaba una verdad mucho más siniestra. Esta justificación, aparentemente creíble en su momento, solo serviría para ocultar las verdaderas y oscuras intenciones que comenzaban a gestarse de manera perversa en su mente. La compra del arma marcaba un antes y un después en la escalada de los acontecimientos, señalando un peligro inminente y letal que Selena, en su bondad e ingenuidad, aún no era capaz de percibir en toda su magnitud, ignorando la telaraña que se tejía a su alrededor. Para estar al tanto de cada giro inesperado y de los oscuros secretos que desvelamos en nuestras investigaciones, te invitamos a suscribirte al canal y unirte a nuestra comunidad de exploradores de la verdad y la justicia. El 13 de marzo, un día marcado por la formalidad de una despedida y el inicio de un camino sin retorno, Yolanda Saldívar se reunió con su abogado y, de manera formal, redactó su renuncia a cualquier vínculo, financiero o personal, con los negocios de la familia Quintanilla. Un acto que parecía sellar la ruptura definitiva y quizás el fin de la intriga. Ese mismo día, con una determinación inquietante, condujo hasta Corpus Christi y se registró en el Sandy Motel, un establecimiento que, sin saberlo, pronto sería testigo mudo de eventos trascendentales y trágicos. Desde allí, con una premeditación calculada, llamó a Selena para programar una reunión y, con una excusa sobre el tráfico vehicular, un pretexto para desorientarla, le sugirió que se encontraran en un estacionamiento ubicado a 40 kilómetros de la ciudad, un lugar alejado y discretamente apartado de miradas curiosas. Tras llegar a la cita, Selena, en un intento de conciliación y buscando una transición suave y menos conflictiva, le indicó a Yolanda que aún podía seguir ocupándose de sus negocios en México. Deseaba seguir contando con ella hasta que pudiese encontrar un sustituto adecuado, lo que demuestra la persistencia de Selena en querer mantener una relación, a pesar de las advertencias y el daño ya causado. Fue entonces cuando Yolanda, con un gesto calculado y amenazante que congeló el ambiente, le mostró a Selena la pistola que había comprado, revelando sus verdaderas intenciones. La cantante, lejos de amedrentarse por completo, o quizás intentando contener la situación con serenidad, le pidió que se deshiciera del arma, y en un acto de compasión o de una peligrosa ingenuidad, le aseguró que la protegería de las graves acusaciones de su padre, ofreciéndole un salvavidas que sería rechazado. Abraham Quintanilla Jr. siempre ha sostenido, con la certeza que dan los hechos, que, probablemente, aquella conversación disuadió a Yolanda de asesinar a Selena en ese preciso instante, aplazando así el fatídico y ya inminente desenlace. Al día siguiente de la tensa confrontación en el estacionamiento, Yolanda Saldívar regresó, con una calma espeluznante, al establecimiento donde había adquirido el arma.
Allí, presentó otra excusa elaborada y rebuscada para justificar su devolución, argumentando que su padre le había obsequiado una pistola de calibre 22 para que se cuidara del problemático familiar de su paciente, una mentira transparente que servía para ocultar sus verdaderas y oscuras intenciones. Un preludio a la tragedia. Sin embargo, su plan macabro y vengativo no se detendría. El 26 de marzo, Yolanda perpetró un robo, sustrayendo una muestra de perfume y más extractos bancarios de Selena durante un viaje a México, continuando con su patrón de conducta delictiva y fraudulenta, acumulando más pruebas en su contra. Posteriormente, y con un control férreo sobre la artista, acompañó a la cantante en un viaje a Tennessee, donde debían finalizar la grabación de una canción, un momento crucial para la carrera de Selena. Fue durante este viaje que Selena, al percatarse con alarma de la desaparición de algunos documentos financieros cruciales para sus negocios y su contabilidad, le pidió de manera directa a Yolanda que los devolviera una vez que regresaran a Texas. Esta exigencia, aparentemente simple y lógica, no hizo más que alimentar la creciente tensión y el resentimiento acumulado en Yolanda. Al día siguiente, en un acto premeditado y con intenciones siniestras, Yolanda volvió a adquirir la misma pistola que había devuelto, sellando su destino. Inmediatamente después, pactó un encuentro con Selena en la habitación de un motel. Le pidió específicamente a la cantante que acudiera sola, una solicitud que delataba sus posibles planes de asesinato, buscando aislarla de cualquier ayuda. No obstante, sus intenciones se vieron frustradas momentáneamente cuando la noticia de la llegada de la cantante se difundió entre los admiradores, quienes acudieron masivamente al lugar. La presencia de tantos testigos hizo que cualquier plan hostil fuera inviable en ese momento, forzándola a posponer su macabro objetivo. El 29 de marzo, en un movimiento que parecía calculado para generar aún más caos y desinformación, Yolanda Saldívar contactó al Dr. Martínez, a quien le comunicó, con una voz cargada de dramatismo y desesperación, haber sido víctima de un abuso en México, una acusación que carecía de fundamento. Ricardo, preocupado por la gravedad de la acusación y quizás por la salud de Yolanda, envió a un empleado a la habitación del motel donde Yolanda se hospedaba para investigar la situación y prestarle auxilio. Sin embargo, al llegar, la expresidenta ya se había marchado precipitadamente, dejando un halo de misterio y sospecha sobre la veracidad de su afirmación, y sembrando la duda sobre sus motivaciones. El 30 de marzo, con una premeditación escalofriante, Yolanda se registró en un motel de la cadena Days Inn, eligiendo específicamente la habitación 158, un número que pronto se grabaría en la memoria colectiva como el escenario de una tragedia inolvidable. Desde allí, con el mismo tono manipulador, llamó a Selena por teléfono y, reiterando su falsa acusación de abuso, le pidió, con insistencia, que acudiera sola a su habitación, intentando aislarla y manipularla para un encuentro a solas. A las 10 de la noche, Selena se dirigió al hotel acompañada por su esposo, Christopher Pérez. Él, presintiendo quizás un peligro latente o simplemente por una elemental precaución, la esperó en su camioneta mientras Selena, en un acto de confianza ciega y fatal, acudía sola a la habitación de Yolanda, entrando en la boca del lobo. La excusa para este encuentro era que Yolanda debía entregarle a Selena documentos importantes de sus negocios, los cuales aún estaban en su poder. Una última treta. Una vez dentro, la cantante notó algo inquietante y perturbador. Yolanda tenía la ropa rasgada y varios arañazos que, extrañamente, parecían haberse autoinfligido. Una señal de alarma que Selena, en ese momento, quizás no interpretó con la gravedad que merecía, ignorando la advertencia de su propia intuición. Mientras la pareja conducía de regreso a casa, sumergida en el silencio de la noche, Selena advirtió con desilusión y una profunda frustración que Yolanda no le había proporcionado los extractos bancarios y los documentos cruciales que necesitaba con urgencia, confirmando una vez más la manipulación y la falta de transparencia de su examiga. Justo después, la mujer volvió a contactar a la cantante por teléfono, esta vez asegurando dramáticamente que estaba sangrando a causa del supuesto abuso, y con un tono de desesperación forzada, le pidió que la llevara a un hospital esa misma noche. Una urgencia fabricada. Christopher Pérez, el esposo de Selena, con una prudencia que contrastaba con la impulsividad y el dramatismo de la situación, le aconsejó a su esposa que lo mejor era no salir sola de su casa a esas horas tan tardías, previniéndola de un posible peligro inminente.
Por ende, la cantante, conmovida por la aparente vulnerabilidad de Yolanda, pero al mismo tiempo cautelosa ante la insistencia, acordó reunirse con ella a la mañana siguiente. A su vez, Selena confió a un miembro del personal de la boutique su firme e inquebrantable intención de despedir a Yolanda, mostrando su profunda preocupación por el accionar de su ya expresidenta y las graves consecuencias que acarreaba. Tan grande era su inquietud y su presentimiento de peligro que le pidió a la empleada que la siguiera a su casa esa noche, un presagio ominoso de la tragedia que se avecinaba, una mezcla de miedo y el deseo de protección, que lamentablemente no sería suficiente para cambiar el curso de los acontecimientos. No te pierdas ninguna de nuestras detalladas investigaciones y revelaciones. Te animamos a suscribirte al canal y acompañarnos en este viaje por la verdad, donde cada detalle cuenta. A primera hora de la mañana del viernes, 31 de marzo, un día que prometía ser como cualquier otro pero se convertiría en uno de los más oscuros en la historia de la música, Selena partió de su hogar con destino al motel donde Yolanda Saldívar se hospedaba, en lo que sería su último trayecto consciente y voluntario. Una vez allí, la mujer volvió a insistir, con una persistencia alarmante, en su narrativa, asegurándole a la cantante que había sido víctima de un abuso en México, una historia que ya había generado profundas dudas y desconfianza en Selena. La artista, con la empatía y la bondad que la caracterizaban, y a pesar de sus sospechas, la llevó al Doctors Regional Hospital para que recibiera atención médica. Sin embargo, el examen médico reveló una verdadera conmoción y una confirmación de las manipulaciones. Los galenos no hallaron signos de abuso físico, solo un leve sangrado, pero sí advirtieron, con preocupación, que Yolanda mostraba claros síntomas de depresión, lo que sugería un profundo trasfondo psicológico a sus engaños y artimañas. Selena, al escuchar el diagnóstico de los médicos, reaccionó con evidente enfado y desilusión, pues Yolanda le había asegurado el día anterior que había estado sangrando excesivamente, una clara mentira que ahora quedaba al descubierto, exponiendo su falsedad. Durante el viaje de regreso al motel, en la camioneta de Selena, la cantante, con una mezcla de tristeza, frustración y la decisión de protegerse, le manifestó a Yolanda que lo mejor sería que se separaran por un tiempo, buscando protegerse de las repercusiones de la situación y, sobre todo, para no disgustar más a su padre, quien ya había expresado su rotundo descontento y exigía una ruptura definitiva. A las 10 de la mañana de aquel fatídico día, Selena tenía programada la grabación de la canción I Could Fall in Love en Q Productions, una cita de trabajo de suma importancia a la cual, sin embargo, no se presentó, algo inusual en su profesionalismo. Abraham Quintanilla Jr., preocupado por la ausencia de su hija y sintiendo un mal presentimiento, preguntó a Christopher Pérez por su paradero. Pérez, actuando con celeridad, se puso en contacto con ella para recordarle el compromiso ineludible. La cantante le respondió, con un tono que denotaba cierta distracción y premura, que había olvidado la cita y que en ese momento estaba ocupándose de un asunto apremiante. Prometió que acudiría al estudio posteriormente, aunque esta sería la última llamada que atendería la cantante y la última vez que alguien de su familia tendría la oportunidad de hablar con ella, un momento que quedaría grabado en su memoria para siempre con una carga de dolor inmenso. Mientras tanto, en la habitación del motel, la discusión entre Selena y Yolanda por los documentos y los negocios se intensificaba de manera alarmante, sus voces elevándose más allá de lo tolerable. Varios huéspedes, incomodados por el volumen de la disputa, llegaron a quejarse de los fuertes ruidos que procedían del cuarto, un testimonio palpable del clima de tensión y confrontación que se vivía. La cantante, en un momento de rabia, desesperación y lucidez, llegó a gritarle a su ya ex amiga que ya no podía confiar en ella, una sentencia definitiva a su relación y le exigió la devolución inmediata de sus documentos financieros, poniendo fin a la farsa y exigiendo justicia. Acto seguido a la acalorada discusión, Selena, en un gesto de impaciencia, hartazgo y un deseo irrefrenable de poner fin a la manipulación, arrojó sobre la cama el maletín de Yolanda, el cual, irónicamente y con un cruel designio del destino, contenía los tan ansiados extractos bancarios que eran el objeto de la disputa. Fue en ese instante, en medio del caos, la tensión y el desorden, cuando la artista observó el arma de fuego que yacía a la vista, revelando la verdadera y macabra intención de Yolanda. Un escalofrío de pánico la invadió, un miedo primario y paralizante.
Intentó abandonar la habitación a toda prisa, aferrándose al maletín y a un teléfono móvil que Yolanda le había entregado, buscando desesperadamente escapar de aquella situación cada vez más peligrosa y letal. Alrededor de las 11 de la mañana, la tragedia se desencadenó de forma brutal, cobarde e irreversible, marcando el fin de una era. Yolanda, con una frialdad y una determinación asesina, apuntó a Selena con el revólver mientras ésta se encontraba de espaldas, a poco más de medio metro de distancia. En un acto cobarde y premeditado, le disparó una sola vez en la parte baja del hombro derecho, un tiro certero y mortífero. El proyectil, con una precisión mortal, perforó una arteria vital, provocándole a la cantante una pérdida masiva e inmediata de sangre. Un torrente de vida que se escapaba sin control, llevándola al borde de la muerte. Mortalmente herida, Selena, con la poca fuerza que le quedaba y el aliento a punto de extinguirse, intentó huir desesperadamente. Corrió en dirección al vestíbulo del motel, atravesando con agonía el área de la piscina y el restaurante, dejando tras de sí un desgarrador rastro de sangre que marcaba su camino hacia la inevitable fatalidad. En su intento por escapar, también dejó caer su maletín, su teléfono móvil y su preciado bolso de la marca Chanel, objetos que quedaron esparcidos como mudos testigos de la violencia brutal y sin sentido. Trabajadores y huéspedes del motel observaron con horror y estupefacción cómo la cantante, con una mano oprimiendo la herida en su pecho, gritaba desesperadamente pidiendo ayuda, su voz último eco de vida y desesperación antes de desvanecerse. Al mismo tiempo, Yolanda, con una crueldad que helaba la sangre y una falta absoluta de compasión, corría tras ella, apuntándole con el revólver y profiriéndole epítetos despectivos, sumando la humillación al dolor insoportable y la agonía. Acto seguido, con una frialdad escalofriante y una calma perturbadora, regresó a su habitación como si nada hubiera sucedido, en un intento inútil por borrar la atrocidad de sus actos de la faz de la tierra. Carlos Morales, quien se encontraba fuera del motel, oyó un grito que le heló la sangre y vio a Selena correr hacia él, suplicando por ayuda. La cantante, con su último aliento y una claridad morbida a pesar de sus heridas, le aseguró que le dispararía nuevamente, revelando el terror que la embargaba en sus últimos momentos. Para seguir explorando estos momentos cruciales y desgarradores, te invitamos a suscribirte al canal y compartir tus impresiones con nuestra comunidad, donde el diálogo y el respeto por la verdad son esenciales. Alrededor de las 11:05 de la mañana, Selena, su cuerpo ya exhausto, desangrándose copiosamente y luchando contra la inminente fatalidad, finalmente llegó al vestíbulo del motel. Sus piernas flaquearon y se desplomó junto al mostrador de recepción, su vida desvaneciéndose de forma inexorable con cada segundo que pasaba. Con una lucidez asombrosa, casi milagrosa, a pesar de la gravedad extrema de sus heridas mortales, logró indicar, con una voz apenas audible, que la persona que le había disparado residía en la habitación 158, proporcionando así un dato crucial y definitivo para la posterior investigación policial. Rubén de León, el director de ventas del motel, más tarde afirmó en su testimonio que Selena, en su agonía final, incluso le dio el nombre completo de su agresora, confirmando sin lugar a dudas la identidad de Yolanda Saldívar. La directora del motel, Bárbara Scharz, reaccionó con una prontitud admirable y una eficiencia profesional, llamando de inmediato a la policía y a los servicios de emergencia, iniciando así el protocolo de emergencia que intentaría salvar la vida de la superestrella. Mientras tanto, los empleados del motel, en un intento desesperado y heroico por salvar la vida de la icónica cantante, trataron de detener la hemorragia masiva, aplicando presión en la herida. Sin embargo, la condición de Selena empeoraba rápidamente y de forma irreversible. Comenzó a perder el conocimiento. Sus ojos se entornaron y sus movimientos se volvieron cada vez más lentos y espaciados, indicando el inminente y trágico final. El reloj corría inexorablemente. Hasta el día de hoy, Yolanda Saldívar continúa asegurando con una terquedad inquebrantable que los hechos no ocurrieron tal como han sido relatados públicamente, persistiendo firmemente en su narrativa de inocencia y malentendido, una versión que el tribunal rechazó. Mantiene, con una convicción que raya en la negación, que compró el arma con la única y pura intención de quitarse la vida, y que el disparo que terminó con la existencia de Selena fue, en el fondo, un trágico accidente, una versión que dista mucho de la verdad judicialmente establecida y de los testimonios de los presentes.
Esta persistencia en su relato, a pesar de la condena firme y las pruebas irrefutables, sigue siendo una fuente de profunda consternación, dolor y frustración para los allegados a la estrella y para sus millones de admiradores que aún lamentan su partida. Así concluye este desgarrador capítulo en la historia de la música latina. Un relato que combina triunfo, devoción y una traición inimaginable. La verdadera traición no solo apagó una voz inolvidable que resonaba en millones de corazones, sino que también dejó una cicatriz eterna y profunda en el alma de una comunidad entera que idolatraba a su reina, una herida que nunca sanará por completo. No te quedes fuera de estas revelaciones que te mantendrán al filo del asiento y desafiarán tu percepción de la lealtad y la obsesión. Sumérgete en el mundo de la criminología, desentraña los secretos más oscuros y suscríbete ya al canal, para unirte a quienes buscan desentrañar lo impensable y entender las profundidades de la maldad. Hasta nuestra próxima entrega, donde la verdad siempre encuentra su camino a la luz.